Hola, hola, hola. Buenas ¿Cómo tardes estás? en Ecuador, buenas noches en Barcelona. Bueno, Ah, todavía es de día. todavía, todavía Un, se ve claro, se ve claro. un placer estar con todos vosotros. Un placer conocerte. Preséntate tú mismo, preséntate a todos. Bueno, mi nombre es Gonzalo Fernández, escribo desde muy joven. Lógicamente, nunca me he ganado la vida escribiendo. Me ganaba la vida como directivo de una multinacional americana en España, Ah, pero caramba. llevo 2 años jubilado y entonces ahora es cuando dedico más tiempo a este hobby que tengo desde muy adolescente, que es escribir, es explicar historias, que es lo que, bueno, me, me ha distraído mucho, me ha quitado mucho estrés. Yo diría que escribir para mí es como una necesidad vital. Lo mismo que leer, lógicamente. No se puede escribir si no se lee Total, mucho. Primero hay que ser total. un lector y luego escribir, ¿no? Pero bueno, es eso. Vivo en Barcelona, aunque soy natural, nací en Galicia, que es en el noroeste de España. En Anda, Latinoamérica tienes, se conoce. una ascendencia interesante. Sí, 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 sí. Una ascendencia de la que hay muchos ascendientes en Latinoamérica, ¿En serio? porque fue una región de España de donde emigró mucha gente en el siglo pasado a Latinoamérica. Ahora, desventuradamente, sucede lo contrario, pero bueno. Bueno, algún día les tocaba pagar un poco la llegada acá. Exacto. Pero bueno, lo digo desventurado porque Claro, es de sobre. emigrar de la propia tierra siempre es duro. Si fue duro para aquellos españoles, pues para los que están viniendo aquí, pues también tampoco es fácil, ¿no? Sí, Y así yo, que es. a pesar de haber emigrado dentro de un mismo país, que fue de Galicia a Cataluña, pero es la otra punta de España, y en los años 70, cuando lo hice, eran muchos kilómetros, la distancia era muy larga, y aparte mis padres quedaban allí. Me enviaron aquí con 8 años a estudiar, entonces, bueno, fue duro, Claro, fue duro. claro. Es duro, como tú dices, para todos, ¿no? Sea interno, sea externo, es siempre, siempre duro. Mira, yo por mi apellido, por ambos apellidos, la ascendencia viene de Murcia, más o menos por ahí, ¿sí? Y ese es en el apellido paterno. Y el apellido materno, ahorita ya no me recuerdo de dónde es exacto. Tiene incluso su escudo de armas y toda la cuestión. Sí, a mí me gusta Murcia. mucho investigar el tema del árbol genealógico. Sí, sí, sí. Bueno, es que, claro, se han producido, y con estas migraciones se han producido realmente cambios importantes, ¿no? Cuando uno menos se lo Total. espera, pues se encuentra. Yo, por Exactamente. ejemplo, el año pasado, cuando aquí estuvimos confinados, aquí el confinamiento fue muy duro y duró casi 3 meses. Y la verdad, pues todos estábamos un poco asustados con el tema del COVID, y aparte de estar encerrados en casa, pues sentí la necesidad de escribir lo que es mis memorias, desde aquel niño que salió de un pueblo en aquellos años, y empecé a publicarlas en un grupo en Facebook. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que tuvo un gran éxito, tanto que al final decidí publicar el libro, pero tuvo un gran éxito en Argentina, en Uruguay, de mucha gente que me escribía animándome a seguir A seguir capítulo a así. capítulo, porque les Claro, recordaba pues, las historias de sus padres o de sus abuelos, o incluso algunos a ellos mismos, ¿no? Y bueno, totalmente. son experiencias que al final pues enriquecen también. ¿Cuál es el primer libro que presentaste, precisamente hablando del Facebook? Pues verás, yo tenía muchas cosas escritas, pero nunca me atrevía a publicar. También es verdad que publicar con editorial siempre es muy complicado.
complicado, porque sí que hay editoriales que ayudan, o sea, no que ayudan, que ofrecen publicar libros de independientes, pero al final te cuesta dinero. Tampoco es el caso. Claro. Entonces, yo descubrí Amazon y el Ajá. sistema de KDP, y coincidió con el éxito de una novela erótica norteamericana, de las 50 sombras, Ajá. que yo leí el primer tomo y ya no pude seguir. Me pareció que, bueno, a pesar del éxito y del mérito que yo le reconozco, que luego podemos hablar del tema, me pareció que no iba con la mentalidad europea o con la mentalidad española, ¿no? Entonces decidí publicar yo, fue lo primero que subí a Amazon. Cometí muchos errores porque lógicamente no conocía muy bien el sistema. Una novelita que se titula No te preguntaré, que es erótica. Y la sorpresa fue que estuvo muchos meses en primera posición. Ah, Porque mira. de mis novelas es la que más se ha vendido y la que ha pagado el gasto de otras que han venido detrás. Así, Claro. así empecé a publicar, ¿no? Ya. Después Perdona que te publiqué una interrumpa. novelita romántica, Claro, perdona que te también. interrumpa antes de que continúes. Este, dentro de todo, de la generalidad de lo que has escrito, ¿cuál es tu estilo o género más prominente o que más te gusta escribir? Yo siempre digo que después de escribir la novela hay tres cosas muy difíciles para un escritor. Una es elegir una portada, hacer la sinopsis es terrible. Igual que hay portadistas, debería haber personas que se dedicaran a... Claro, pero eso ocurre porque el escritor está acostumbrado a escribir largo y obviamente se le hace difícil resumir, ¿verdad? Exactamente. Como tú dices, menos mal hay personas que se dedican a eso, a hacer una sinopsis. Pero la hipnosis al final la tienes que hacer tú y entonces es una de las cosas difíciles. La otra cosa que es difícil es etiquetar la novela, ¿no? Es posible que los escritores de editorial ya la editorial les marca unas líneas por razones de marketing y, claro, los independientes tocamos un poco de todo, ¿no? En mis novelas hay un poco de todo. Yo diría Tú que vas independiente. fundamentalmente... Dime. Más Digo independiente. que, sí, digo que fundamentalmente mis novelas son de carácter romántico, pero hay erotismo, hay novelas en las que hay thriller y, por ejemplo, la última, yo creo que tiene mucho de crítica social. Es una mezcla un poco de todo, pero en general podríamos decir que en todas mis novelas hay romanticismo. Hay una que me llama la atención la portada, te cuento. Dime. A mí me llama mucho la atención la portada de Ropa Vieja. Sí. ¿Por qué? Dime. Es que, mira el título, ¿no? Ropa vieja, está la chica con los brazos abiertos, está un paisaje interesante, hay el mar, podrías insinuar que se va a tirar al mar, qué sé yo, pero ropa vieja, ¿por qué? Bien, esto me lo han preguntado también aquí en España, porque aquí en España, precisamente en la región de Murcia, ropa Ajá. vieja es un plato que se hace pues con restos que han quedado de comida de los días precedentes, ¿no? Entonces digo, no tiene El calentado del día de ayer le llamamos acá. sí, mezcla. No tiene nada que ver con la cocina, sino más bien con el concepto de Camino de Santiago religioso. Cuando los peregrinos llegan a Santiago, pues llegan hasta el océano Atlántico en Finisterre y allí queman su ropa vieja, queman su pasado. Pues Ah, es más esta idea. La novela, personas que se encuentran por desconocidos, una mujer,
encuentran una playa y al ladito donde estoy yo en estos momentos, aquí por la verbena de San Juan, la víspera de San Juan a la noche, pues se hacen hogueras, es todo un ritual de cambio de solsticio, y alrededor de esa hoguera ellos empiezan a explicarse con las tramas después de la novela. Y es ahí donde están quemando su ropa vieja, quemando su pasado para renacer de nuevo. Otra vez. Interesante. Esta es la alegoría de la portada, y al mismo tiempo es la lucha contra el destino. O sea, al final el destino sabemos todos cuál es. Muchas veces decimos, no, es el destino. No, el destino sabemos cuál es. Yo digo, es el ancho mar, este ancho mar que sale en la portada. El ancho mar. Pero la forma de llegar a ese ancho mar no está escrito. Puede ser un camino recto que está trazado cuando nacemos, o nosotros podemos influir. La novela empieza con una frase de William Shakespeare que dice: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que las jugamos. Al final somos nosotros que decidimos por qué camino. Exactamente, puedes tener una gama de caminos y tú eliges por cuál vas. Es como entrar al laberinto, ¿eh? Si coges un camino y quién sabe a dónde te lleve. Exactamente. Y el sentido de ropa vieja es eso. La portada, una vez que se lee la novela, se ve que es toda una alegoría al interior, a las tramas de la novela. Qué bueno, qué interesante. El otro título que me llamó la atención muchísimo es La Reina de Panamá. Esa fue mi primera novela grande, dijéramos. Como decimos aquí, el primer ladrillo, porque es gruesa. ¿Cuántas páginas tiene? 477. Este es un thriller erótico. Y debo de decir que aquí en Barcelona, en uno de los grandes hospitales de Barcelona, el principal, hay una unidad de sexología en el que, bueno, pues principalmente en el departamento de ginecología, principalmente dedicado a mujeres que tienen problemas, pues a través de un cáncer, de operaciones, de desprendimientos de útero, bueno, personas que después tienen problemas de líbido, pues recomiendan libros eróticos. Una forma de recuperación. De despertar esa situación que se va perdiendo, ¿no? Es como cuando el escritor se queda en blanco, es más o menos igualito. Exacto, es una rehabilitación. Así es, una terapia, así es. Y tengo que decir pues que tanto La Reina de Panamá como No te preguntaré, pues son dos novelas que están en esa lista de libros recomendados. Interesante. Lo cual me produce una satisfacción enorme y digo que si uno de mis libros ayuda a una sola persona, pues ya me doy por pagado, ¿no? Aparte, otras satisfacciones que a veces, a través de los doctores, pues recibo notas de personas que los han leído, que les ha ayudado y pues bueno, pues sinceramente, yo lo digo porque inicialmente cuando empecé a escribir estos libros que con gran carga erótica, pues bueno, daba un poco de, no sé cómo decirlo, es decir, no, es que mis libros son eróticos al principio. Por ejemplo, esto es un thriller que está ambientado en México, en Panamá, en Barcelona, en Colombia, pero es un thriller suspense, pero también tiene una parte erótica importante. Interesante, muy interesante. ¿Ahí estamos bien? No sé.
ha sido una evolución. Empecé pues con romántica erótica, luego thriller erótico y ha ido evolucionando. En todos mis libros hay algo de erotismo, pero bueno, he intentado ir evolucionando. Por ejemplo, en el penúltimo, que participó el año pasado en el premio Amazon, La fuerza de los abrazos, hay erotismo, pero no al nivel de La reina de Panamá. Yo siempre digo que el erotismo, una novela no puede ser erótica porque sí. El erotismo tiene que formar parte de la vida de los personajes. O sea, no es el fondo o el tema de la novela, sino que la novela tiene otro fondo, tiene otro objetivo, pero hay unos personajes y esos personajes tienen una vida. Dentro de su vida hay romanticismo, hay erotismo, hay dolor. Una naturaleza normal, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Oye, dime una cosa, hablando del tema del erotismo, visto elegantemente, por decirlo así, erotismo, tiene niveles dentro de la escritura, como tú acabas de ya nombrar. Por ejemplo, este libro de La fuerza de los abrazos tiene una forma de tocarlo que dentro de una normalidad de una pareja, como en otros libros que has escrito, pero en otros libros es mucho más elocuente, más descriptivo tal vez, ¿no? Lo fundamental es que forman parte de la vida normal de una pareja normal o de una situación normal. ¿Tienen ustedes clasificados esos niveles o visto desde otro punto de vista de todos una censura al nivel que se le da de erotismo, aparte que ya al final la más alto debe ser sexualidad directa, ¿verdad? Y una cosa es erotismo y otra cosa es sexualidad. Claro, escribir erotismo es más difícil de lo que parece. Claro, porque tienes que usar tu imaginación, básicamente. Claro, y aparte, como yo digo, camina siempre en el filo de la navaja. Exacto. Sí. No está ni tan soso ni tan fuerte. Si te quedas corto, es ridículo. Claro, no llega el mensaje a ningún lado. Si te pasas, caes en lo chabacano, en lo feo. Exacto, en lo vulgar, por decirlo así. Esto es muy difícil. Luego hay otra cosa que yo intento hacer es el grado, el erotismo tiene que empezar con un grado y tiene que ir subiendo, como en la vida misma, porque al final de cuentas debe de producir sensaciones. Si en la primera línea de la escena estamos radiando un partido de fútbol, que digo yo, pues ya no... Eso no es erotismo. El erotismo tiene que llevar al lector a un nivel para que después, si el tono es más alto, sea normal, como la vida misma. Claro. La vida misma, el lenguaje, que no hay que ir adecuándolo como se adecuaría, como puede ser realista en la intimidad del cuarto de una pareja. Exacto, así es. Ya. Y has tocado dentro del erotismo que tú estás trabajando, has tocado diversidad de erotismo, por decirlo así, dentro de la diversidad actual. A ver, yo he tocado el heterosexual, el bisexual y el lésbico. Cuando digo bisexual es hombre-mujer. Nunca he tocado el hombre-hombre. No me sale. No que tenga sino que no me sale. Sin embargo, el bisexual y el lésbico, pues sí me sale, y aparte pues he tenido la oportunidad de pedir opinión a personas cercanas, claro. Exacto, y pues les ha gustado y me han dicho que está bien tratado, ¿no? Claro, sí. Claro, es que yo siempre he pensado que la forma elegante, no sosa, ojo, elegante, el buen uso de la palabra, ¿no? De la palabra adecuada, el texto en sí, como una obra de teatro, pienso, ¿no? Ir poniendo las cosas en su sitio para que el mensaje llegue bonito, llegue
llegue enriquecedor, más bien, pienso. Claro, y yo creo que tiene que transmitir, más que... Vuelvo a la metáfora esta del partido de fútbol. No Ajá, puede ser que el escritor esté radiando o escribiendo como estuviera radiando un partido de fútbol, lo que sucede, ¿no? totalmente, obvio, Sienten esas personas, ¿no? ¿Qué siente totalmente. el jugador cuando lleva la pelota en los pies y ve la portería y cree que puede hacer gol, ¿no? Pues esos sentimientos de las personas, para mí es lo más erótico, porque lo otro es, además caes en la... Claro, digamos que ese es un fin común que todos tenemos, pero la forma de verlo es la más bonita, o sea, es la forma como es la que quieres llegar con el mensaje. Y eso creo yo que definitivamente te ha apoyado en el tema de que haya llegado tu obra incluso a ser tratada dentro de un hospital como una terapia de este tipo, porque si da un mensaje correcto, ayuda, total y absolutamente. Exactamente, exactamente, ¿Qué opinas exactamente. tú en relación a este tema de las grandes obras, entre comillas, como La historia de O, 9 semanas y media, textos que tienen circulando que no sé si en ese momento, por las censuras que habían antes, ¿no? No sé si ahora también tienen censuras, están en librerías, están a la disposición y que han sido como los íconos literarios en este tipo de obra. Bueno, te contestaré con una... eh, aprovecharemos para volver a 50 sombras. 50 sombras ha puesto de moda y tú hoy puedes leer muchísimas novelas eróticas Uh -huh. que todas dan vueltas alrededor de la sensación que y con eso hay que ir cuidado, que es que en un momento de piensa que eso es lo normal. Ese es el tipo de sexualidad normal. No, no lo es. No es. Un chico de 30 años, de millonario, sea guapo, sea rubio, tenga 4 aviones, una sala roja. Es no es normal. Hombre, por la calle. Claro, personas normales, comunes y corrientes. Exactamente. Luego, el mérito de, por ejemplo, de 50 sombras sí ha sido muy importante para la literatura erótica, porque la ha puesto en el mercado, ha hecho que se vea como algo normal. Antes, Claro. cualquiera que fuera con un libro así de tipo erótico lo llevaba forrado en el transporte público, no lo leía. Total y Con 50 absolutamente. sombras, Y es más, dentro de la misma casa lo tenía en un lugar especial escondido donde nadie lo toque. exactamente, Historia de O la hemos leído todos a escondidas. Bueno, Historia de O era es un clásico, pero Exacto, era sobre un tema que era tabú y que existe exacto, en la realidad. exacto, exacto. Exactamente. Bueno, yo te digo que yo creo que formo el grupo de las pocas personas que la historia de Ola tenía permanentemente a la vista en su biblioteca. O sea, Sí, sí. pienso que es algo que Yo creo que no es necesario esconder. es una gran novela y hay que también ponerla en el contexto histórico y hay que ponerla pues en ese contexto en que ese tipo de relación o de sexualidad estaba demonizada, ¿no? Pues todo Claro, esto hoy que está más normalizado, ya digo, totalmente. a esto ha ayudado mucho 50 sombras, ha ayudado mucho a normalizar el consumo y la lectura de literatura Claro, erótica. mira, dentro de todo esto que tú te Entre, refieres a, ajá, dentro de todo esto que tú te refieres, por ejemplo, pones como ejemplo a 50 sombras, me voy yo un poquito más atrás porque 9 semanas y media fue, creo, la primera película de este tipo basada en un libro
parecido al tema que tocó 50 sombras, más o menos iba por ahí la hilación, pero ¿cómo tú definirías la diferencia entre lo que hizo 9 semanas y media y lo que hizo ahora 50 sombras, teniendo en cuenta las premisas que acabaste de decir? ¿Ya? Que será el tiempo, la época, 9 semanas y media no llegó a plasmarse como ahora en 50 sombras, la comunicación global que tenemos actual. Porque quizás en aquel momento 50 sombras rompía demasiados moldes. Para mí es más realista, más creíble. Que 9 semanas. No, 9 semanas. Para mí es más creíble, más humana. Sí, total. Porque es la vida de una pareja normal. De una pareja normal, de una pareja que son de tú a tú. Allí no hay Exacto. La chica que parece que no ha roto nunca un plato, que parece que acaba de salir de un monasterio y el chico con 30 años. No, tomando el tema aparte de que probablemente sea una situación, una en mil, en alguna ciudad del mundo, que puede ocurrir, porque puede pasar. Sí, puede pasar. Puede pasar. Es más, mira, yo en el lugar donde vivía... Claro, se ha convertido en un fenómeno. Sí, el lugar donde yo vivía antes, por ejemplo, tenía una vecinita que creció al mismo tiempo que mí, pero ella permanecía encerrada, la tenían encerrada, era una chica que creció encerrada. De hecho, si tú la ves físicamente, incluso su cuerpo todavía sigue siendo de una niña. Y ella no ha vivido ningún tipo de experiencia de ninguna clase, porque toda la vida estaba encerrada. Las veces que tú la ves salir, sale con la mamá. Hasta el día de hoy. Tiene 48 años. Mira. Entonces, se pueden dar estos casos. La realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Absolutamente. Oye, pasando de coles a nabos antes que se me olvide, ayer fue tu cumpleaños. Sí. ¡Anda! Es que por aquí Carlitos me está mandando ese mensaje. ¡Felicidades! ¡Bendiciones! ¡Qué bien! Un añito más para seguir escribiendo en esta nueva vuelta al sol. Definitivo. Como se suele decir, un año más. Totalmente. Un año menos. Mira, yo como siempre digo, a partir de los 50 en adelante, del golden cumpleaños, del golden birthday, a partir de ese no se cumplen más años, se viven nada más. Pues yo tengo que decir una cosa, a mí lo que me... Y yo mismo me sorprendía, porque me afectó psicológicamente, y yo me sorprendía y lo comentaba con mi señora, le decía, pero ¿cómo puede ser que a mí me suceda esto? Fue cuando cumplí los 60. Y fue un choque emocional. Como si hubiera llegado a la altura de una cumbre y dijera, bueno, ahora ya solo me queda bajar, ¿no? Y bueno, en realidad, arriba de la cumbre puede haber mucho camino llano, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Yo pienso que uno nunca determina llegar a la cumbre. Y si llegas y tomas esa apreciación de llegar, hay que disfrutar de la vista. No es lo mismo ver desde la cumbre que ver desde abajo. No, eso es verdad. La vista allá arriba es maravillosa. Sí. Cada estado tiene su momento, tiene su vista. Tiene su gustito. Total y absolutamente. Tienes que disfrutar esa vista maravillosa. Total y definitivamente. Qué bien, me alegro. Espero que lo hayas pasado bonito con tu familia y que de aquí en más lo pases estupendo todos los días. Muy bien, muy bien. Qué además, bueno. Aprovechemos Cumplí 66, o sea que me jubilé anticipadamente, llevo 2 años ya disfrutando de la jubilación y disfrutando del hobby que es escribir y estar en este mundo, que también me da, me da una vida, el poder estar ahora contigo, por ejemplo, y este tipo de relaciones, pues porque claro, cuando has llevado una vida muy activa a nivel profesional, pues también el parar en seco también podría tener su riesgo, ¿no? Afecta. Dejémonos de cosas, pero afecta, especialmente a los varones. Sí.
Sí, especialmente los varones. Las mujeres te cuento que por lo general siempre tenemos mil y un cosas que hacer, sea jubiladas o no jubiladas, pero mil cosas que hacer todo el tiempo. En cambio los varones como que dejar de trabajar les cuesta muchísimo. Yo te digo por mi papá. El día que mi Yo papá debo se decir jubiló una, y dejó de trabajar fue terrible para él. yo debo decir una cosa, también era consciente que si yo dejaba de trabajar, en caso teníamos que repartirnos más las cosas. Y entonces, antes de tomar la decisión, negocié un contrato con mi señora. Dice, bueno, Ah, sí. vamos a Hiciste ver un qué nuevo vamos a hacer. contrato. Yo creo que hiciste un nuevo contrato. Sí, sí, fue un nuevo Oye, contrato oye, que solo me dijo, te encargas de la cocina. Perfecto. oye, ¿y qué dice tu esposa tenerte ahí en casa? Ah, ella está contenta, ella quería que me jubilara antes. Sí, sí. Anda, pero está bien. Entonces Lo ahora hay que que sí, disfrutar de la familia, hay que disfrutar esos grandes momentos. de los espacios, no sé, por ejemplo, por las mañanas, cada uno hace sus cosas. Yo tengo la obligación de la comida, por lo tanto, me tengo que organizar para hacer la comida. Y luego a la tarde sí que estamos más juntos, pero tampoco se trata de, cuando has pasado toda la vida viéndote unas horas al día, pasar hasta Claro, 24 horas. no, Porque, pues, y después, no, 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 no. Pero ¿sabes sí, qué? Es bonito ir llegando a ciertas edades, ¿no? Yo te lo voy diciendo porque ya las voy pasando también. Y ir descubriendo en esas edades, en esos niveles, todo lo bonito que antes no veías y que ahora le tomas más asunto. sí, 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 ¿Verdad? sí, es cierto. Vives Totalmente. más pausadamente. O sea, la edad Claro. te ayuda a ver las cosas más pausadas Le y tomas a... más tiempo. Exacto, exacto. Como Oye, yo digo aprovechemos este. muchas veces la vida se nos pasa y no nos damos cuenta. Y cuando ha pasado los buenos momentos y llega uno malo es cuando dices, Claro, imagínate, sí. y no he sido consciente, ¿no? Claro. Mira, aprovechemos este minutito para saludar a todos los que han venido, que andan por aquí. Ya, por ahí está Bea Mel Warren, por ahí están algunos escritores o algunos músicos. Saludo a Sansis, que también está ahí. Un saludo a mi italiana favorita, que también está ahí, ya sabe quién es. Que nos han venido a visitar, mucha gente y nos está viendo. Qué interesante, me encanta. Les doy las gracias a todos porque aparte sé que hay muchos latinoamericanos. Para mí Sí, es siempre un placer la cultura latinoamericana. En mis novelas, en varias de ellas, hay guiños a Latinoamérica porque, bueno, porque los gallegos, los que nacemos en Galicia, lo llevamos en el corazón porque en nuestras casas las historias que escuchábamos de pequeños siempre hablaban de América, de Venezuela, de Argentina, de Buenos Aires y es algo que claro, llevamos dentro. Entonces, excelente. pues incluso en una novela que es La Gata Colorada, que es Me has un leído el thriller, pensamiento. Me has leído el pensamiento porque justamente te iba a preguntar de esa novela, ¿ya? Y ahí estamos conectados. La Gata Colorada, el título es el seudónimo de una escritora de cuentos eróticos argentina Mira, a la que le pedí permiso para utilizar su nombre y muy amablemente me lo cedió, es su seudónimo. Y ahí me he atrevido hasta con el posteo. Si alguien la lee faltas, pido disculpas porque no todos los correctores en España también son capaces de corregir el boxeo, ¿no? no, Pero mira, ya, me atreví con eso, como en algunas, pues el ambiente en México, pues intento también dar algún toque en lenguaje. Son cosas que me gustan porque creo que el castellano es muy rico con las variaciones latinoamericanas en muchísimo más. Y bueno, también se lee, pues, siento que puede haber palabras de español que chocan mucho en América y por eso hay que escuchar algunas de América también, aunque choquen.
Claro, es rico, el castellano se enriqueció de lado y lado, ha variado Claro. bastante las acepciones gramaticales en nuestros países sudamericanos especialmente, ¿ya? Y bueno, a veces a muchos se les hace difícil entender los cambios, ¿no? Porque el castellano original difiere mucho a veces en ciertas palabras, ¿no? No en todas. Bueno, también hay que decir que hay mucho puritanismo en este tema, mucho puritanismo del lenguaje. Y yo Sí, creo que hay que tener la mente más abierta, ¿no? Yo digo que las totalmente. reales academias bien, pero que son Sí, demasiado. también hacen su censura las Reales Academias. Y yo creo que precisamente esta fusión es muy importante. Enriquece el lenguaje y cuando estás escribiendo te das cuenta, Totalmente, ¿verdad? totalmente, porque ahora mira, con tanta mixtura como hablamos al principio, con tanta mixtura de inmigración, con tanta mixtura en cada país, esa mezcla cultural, la mezcla migratoria que tenemos actualmente, obviamente tenemos que estar compenetrados en todas las formas posibles de acepciones gramaticales, lógico. Ujú. Total, Además te diré una absolutamente. cosa, sinceramente, por ejemplo, cuando escribes erotismo, pues llega un momento que las palabras se te acaban, porque tampoco son tantas. Y Exacto. entonces, claro, es que seamos sinceros, tampoco no hay tantas formas de nombrar las cosas. Pero si en un momento tú estás, como lo dicen en Argentina, en otro como lo dicen en México, en otro como lo dicen en España, en otro como lo dicen en Colombia o en Ecuador, pues te Exacto. da más juego. Claro, mira, por ejemplo, pongamos, hay una palabra que no la voy a decir, pero voy a hacer la referencia. Hay una palabra específica que aquí en Ecuador significa una cosa y en Colombia significa otra. Y eso que estamos Sí, aquí sí, pegaditos. Ya, en sí, Colombia sí. significa el mal olor de la axila y acá significa la parte eh, Imitar. ¿va? Genital de la mujer. Sí, sí, sí. Hablándolo un poco grosero y despectivamente del vulgo vulgaris, que es del pueblo, que es de Sí, la gente del pueblo, de la gente que no cuida su idioma, sino que simplemente lanza como le sale. ¿Ya? En Chile se lo usa, es uno de los más grandes insultos que puede ver que habla el chileno, lo dice directamente, ¿verdad? De hecho, cada que puede el chileno te manda ya. Entonces, pero fíjate, es así el idioma, entonces tienes que a veces, si que el escritor que llega a Latinoamérica en general, a veces tiene que hilar fino con ciertas palabras porque puede estar mandándote a ese sitio como puede estar diciéndote hueles mal, con la misma sí, palabra. sí, 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 Bien. sí, sí, está claro. Sí, es así es. Totalmente. Oye, pero en eso tengo una pregunta y una curiosidad, que a ti te la voy a hacer por primera vez. No la he hecho a otras personas, a otro escritor. Eh, ¿Cómo escoges tú el lenguaje o las palabras adecuadas para presentar este tipo de escenas eróticas, de cuidar el realismo y a la vez la imaginación y a la vez la, el buen gusto, por decirlo así? Bueno, yo siempre digo que las palabras en sí no son las que son malsonantes. Lo que es Ajá. malsonante es nuestra cabeza. Eh, Entonces, yo creo que lo importante es sobre todo pensar en cómo habla la gente, cómo habla, no sé, el en España, personaje. por ejemplo, cómo puede hablar una pareja, cómo puede hablar cuando está sentado en una mesa de un restaurante, en una cena romántica, cómo puede hablar después cuando están tomando una copa y Ajá. cómo terminan En la- hablando cuando ya están en la intimidad de su... Yo creo que ahí está esa evolución del lenguaje, lo mismo que la evolución de la escena. Lo que te decía anteriormente. No,
no se puede entrar en materia al momento, hay que crear el ambiente. Cuando el ambiente se va creando, creo que el lenguaje va fluyendo adecuadamente. Entonces, la misma palabra dicha en la cena o dicha 3 horas después cambia totalmente. Ese es mi concepto. Claro, y eso es ahí en la parte de la escritura, por ejemplo, y de lo que quieres mostrar. ¿Cómo escoges tú el idioma, el párrafo correcto, la palabra correcta? Por ejemplo, cuando estás presentando una escena, ¿cómo le podríamos decir? Cuando es una escena rápida, una cuestión que aparece de la nada, o una escena en la cual ya haces una parafernalia, una anticipación, haces ese recorrido que puede durar unas horas y obviamente unas páginas, ¿verdad? O puede durar un lapso de tiempo ya más romántico, ¿no? Más creado, más formal, por decirlo así. ¿Cómo tú haces esa diversidad para no usar las mismas palabras? A ver, tengo que decir que en mis novelas, cuando surge este tipo de escenas, están trabajadas. No acostumbro a crear escenas de estas de aquí te pillo, aquí te mato. Claro. Están motivadas porque, ya digo, no son novelas eróticas de per se, sino que el erotismo va en la vida de los personajes. Ya, entonces, o sea, tienen una historia. Las tuyas tienen una historia. No entra tanto. En última instancia, si en algún caso se da esto, son más bien pensamientos. Y son pensamientos de alguno de los personajes, sea femenino o sea masculino. Claro. Si es un pensamiento, quizás sí que la palabra no es más espontánea y no me censuro. De hecho, no me censuro nunca. Cuando escribo no me censuro. Luego cuando repaso, cuando corrijo, entonces ya me busco más las cosas. Ahí lo vas meditando. Sí, yo tengo una teoría y es que algunos escritores jóvenes que a veces me preguntan, se lo digo, no te censures nunca, no dejes nunca que una palabra claro, o el pensar por un coma o un punto te rompa la inspiración. Tú escribe, ya tendrás tiempo de corregir. Quizás ese sistema es mucho tiempo. Yo no puedo publicar una novela en menos de 2 años. Quiere mucho trabajo. Pero volviendo a este tema es eso. Hay momentos en el que el protagonista tiene unos pensamientos y en esos pensamientos, como en cualquiera de nosotros, puede decir o puede utilizar la palabra que crea conveniente. Para que total. Así es. Claro. Así. Totalmente. Oye, y hablando de esa censura que a veces el mismo escritor se impone al corregir sus obras, ¿quién es la primera persona que lee tus obras? ¿Tú se las muestras a tu esposa, por ejemplo? ¿Ella las lee? ¿Ella también te puede estar censurando o no te ha preguntado por qué escribes este tipo de situaciones, por ejemplo? Tengo que decirte que mi esposa leyó el primero, el No te preguntaré, y me dijo, sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Ya no te pregunto. Ya no te pregunto. Total también, porque tu pregunta tiene mucho sentido, ¿no? Dice, bueno, la gente va a pensar que, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Que hay mucha gente que se piensa... Imagínate, podría pensarse que, claro, que tu esposa puede decir, bueno, oye, ¿qué tienes en casa? Claro, piensa que yo viajaba continuamente, ¿no? Bueno, podría pensar, bueno... Claro, alguna experiencia ha tenido. Pero lo he dicho, lo que nunca haría es escribir sobre mi vida en este aspecto. Mis memorias son mis memorias y cuento lo que cuento, pero en una novela lo que no haré nunca es plasmar experiencias propias. Lógicamente, todos dejamos algo nuestro en una de estas, ¿no? Así es. Y luego los otros, pues, no los ha leído todos, pero algunos sí los ha leído. Y me anima mucho. Eso crees tú, pues si te anima mucho porque los ha leído todito. Oye, pero qué interesante. Porque... Lo mejor es que han tenido efecto, ¿no? No lo sé. Anda, eso es lo bueno. Qué bien. Oye, pero es súper interesante porque, ¿sabes por qué te hice la pregunta?
porque obviamente siempre para un artista su primer público está en casa, ¿ya? Y dejándose de chistes, el que siendo tu pareja te dé la primera crítica y le haya gustado, ¿verdad? Es importantísimo porque eso da a entender que si tú llegas a otras personas, obviamente, ya teniendo la persona que más te conoce, que es la que está contigo, que tiene sus vivencias contigo, obviamente es la más adecuada para dar una crítica de específicamente este tipo de situaciones, por ejemplo. Sí, pero de todos modos tengo que decirte algo. Yo, en el aspecto literario puro, me fío más de lectoras cero. Claro, Porque obviamente, ya en el literario puro, como tú lo dices, la así es. familia, los al final, les gusta todo lo que escribes, o te pueden decir esto no me gusta, pero Claro. el conjunto de la novela, yo prefiero a lectoras tele que sean críticas. Yo, por ejemplo, la última novela, esta Ropa Vieja, pues la tenía terminada y yo no estaba seguro, después de más de 3 años, porque esta novela la había empezado a escribir antes de los abrazos, es aquello que no acababa de estar convencido. Entonces, a una lectora cero, que se llama Riverdu, que luego aceptó hacer el prólogo, pues le pedí, me hizo el favor de leerla y decirme tu opinión, era si la vuelvo al cajón o la publico. Cuando la leyó me dijo, ni se te ocurre volver al cajón, públicala. Digo, pues entonces me tienes que hacer un favor, hacerme el prólogo. Y me hizo ese inmenso honor. Lleva el prólogo de una lectora aquí en España que es muy conocida en Facebook porque lee, son 200 libros al año, es una devoradora de libros. Pero es Imagínate. crítica. Yo lo que busco de un lector es eso, es Claro, que te haga la crítica, obviamente. porque Oye, los independientes no tenemos otra forma de, aunque luego lo des a obviamente, revisar. de ver cómo va el nivel de tu escritura, obviamente. Hablando justamente de eso, ¿has tenido críticas fuertes, malas, o críticas que sin fundamento también te han llegado? Porque hay gente que se dedica a esta cuestión de ver todo lo mal que pueda haber, y lo que no es mal igual también. Mira, tengo que ser sincero y soy afortunado en ese aspecto. No he tenido nunca críticas malas, pueden ser mejores, regulares, pero malas no he tenido nunca. De estas destructivas tampoco. Ay, Lo menos que mal. sí he tenido, pero las he visto en otros compañeros, de estas críticas que dices, tú has leído la Sí, novela, y dices, hombre, no. Lógicamente, lo primero que tiene que saber un escritor es que no puede gustar a todo el mundo. Eso obvio, está claro. es así, así es. Como yo digo, las malas críticas están incluidas en el precio. Ahora bien, si las malas críticas están razonadas, el escritor de ahí tiene que sacar Que sus sacar, conclusiones y vas a exacto. aprender. Igual que las que son muy buenas, también hay que tomárselas con cierta distancia y leerlas entre líneas. Exacto. Así es. A mí lo que me molesta es cuando veo una crítica no razonada o cuando ves que a alguien en Amazon le ponen una estrella y no hay comentario. Pues eso sí me ha pasado. Te pongan una estrella, te pongan 2 y no te pongan un comentario y decir, oye, pues no me ha gustado, porque Claro, entonces así es. de ahí no aprendes. Claro, De ahí no no aprendes. tienes una idea de qué puede ser, qué, dónde o cómo puedes tú de repente en una obra próxima hacer ese tipo de corrección, en qué estás fallando o qué no está gustando. Claro, mira, te explicaré un caso, por ejemplo, que es el único caso y al final no puso ningún comentario en Amazon, pero un chico que decía que era un blogger y me pidió una novela y yo le dije pues que era La Reina de Panamá, y le dije que era un thriller erótico. No, pues la quiero leer igual. Y luego me hace una crítica en su blog diciendo que la novela no le gustaba porque aparte a él no le gusta el erotismo. Entonces le dije, oye, si no te dije que había erotismo, si no te gusta el erotismo, no la leas, no Total, la leas. Claro, total.
Porque cuando tú ya tienes una calificación impositoria de ti mismo, mal puedes hacer una crítica, porque obviamente la vas a hacer mal en relación a lo que no te gusta, pues. O sea, no puedes dar una crítica neutra porque tienes tu propio gusto. Es así. Exactamente. Y si no, pues tienes que hacer la crítica sobre aspectos Sobre las técnicos cosas del libro. Yo, exacto. por ejemplo, leo mucho, pero pues no soy lector de fantasía. Sin embargo, Claro. reconozco, ya me gustaría a mí ser capaz de escribir fantasía, porque reconozco que hay que tener una capacidad, Una imaginación tremenda. pero a mí la fantasía no me llama. Cuando tengo que leer algún libro de fantasía, porque en este mundo pues todos tenemos compromisos, y sobre todo en los grupos de lectura, pues Claro. valoro el planteamiento, valoro cómo está escrito. El Y contexto, valor literario, obviamente. me olvido que es fantasía, ¿no? Claro, indistinto de que te guste o no, obviamente. Es así. Oye, de ahí, hablando de fantasía, ¿tienes ese otro libro, Fantasía en la Red? Esa es una novela romántica pura, Ajá, con un erotismo muy romántico, diría yo. ajá. Puedo decir sí, porque Muy, más o menos muy entiendo de qué se muy trata y obviamente sofisticado. viene así a mano. Esta novela sale, no sé si te acordarás, cuando empezó todo el mundo de Internet, los chats, se produjo todo un fenómeno, porque fue Total. como abrir unas puertas al exterior, unas ventanas al exterior, por el que todo el mundo se atrevía. Y cuántas historias y cuántas historias nacieron, o Así cuántas es. historias se Aún, rompieron, o cuántas historias aún. se rompieron Exacto. con este tema, ¿no? Porque yo he dicho muchas veces, escribir palabras bonitas es muy fácil, ¿no? Entonces, Así es. sobre todo que la tecnología, pues, bueno, ahí hubo muchos problemas. Bueno, pues esta es una historia de estas dos personas que se encuentran en una red y viven pues una aventura eh, muy romántica, sin consecuencias traumáticas, sino todo lo contrario. Y súper interesante y moderna, ¿eh? Ojo, porque a pesar de que, como tú te refieres, que empezó en esa época, actualmente sigue sucediendo, y es más, creo que tuvo sus Es que avances, sus niveles. al final aquello se ha ido profesionalizando y se ha convertido en un negocio más a más, las agencias de citas, todas estas cosas, ¿no? De los Tinder Pues, y tanta cuestión. como esta novela nace así y tiene pues una parte que se desarrolla en París, que en aquella época yo viajaba mucho a París y conozco bien la ciudad y bueno, no sé, muchas de estas novelas han nacido pues eso, en un hotel o en un tren. En Claro, un avión no, porque en los aviones nunca me ha gustado escribir, pero son muchas horas muertas y al final pues el escribir era una evasión. una opción para distraerse, totalmente. Dejé para el último uno de tus libros que me llama la atención y que a mí sí me gustaría que tú seas el que des ese contexto de qué se trata, la fuerza de los abrazos. Este es el libro la novela que he escrito, dijéramos más conscientemente, que me apetecía mucho escribir y que lo he hecho con mucho cariño y con mucho respeto. Me apetecía escribir sobre las personas que sufren enfermedades graves, pero principalmente sobre las mujeres que sufren cáncer de mama. Qué bien. Y la idea surgió, mi señora colaboraba en una asociación y bueno, cuando llegaban estos días, el día del cáncer de mama, pues un año me pidió que le escribiera algo para una reunión y allí surgió esta idea. Creo que todas las enfermedades graves son difíciles de llevar, pero el tema del
cáncer de mama en la mujer pues es mucho más porque tiene unas connotaciones psicológicas, físicas añadidas, ¿no? Y bueno, es una novela, lo digo siempre porque hay mucha gente que dice, me gustaría leerla, pero cuando se trata de cáncer, no. Vuelvo a decir, las palabras no son importantes. Es una novela que sí, hay cáncer, lógicamente, es una novela de esperanza. Y lo que he oído ha sido del morbo del dolor. De hecho, la novela está basada en una mujer de 50 años, con una profesión liberal, una mujer de éxito, divorciada, que sin esperarlo pues encuentra un nuevo amor, no lo buscaba, mucho más joven que ella, con lo cual le crea ya una disruptiva, hasta que, bueno, el amor es como es y al final pues cede y decide seguir adelante. Cuando está en plena burbuja, pues le detectan este cáncer de mama. Y claro, ahí se empieza una lucha, por un lado, de sobrevivencia, una lucha interior en esta relación, y cuando se supera el problema físico, empieza otra lucha, es el volver a reencontrarse como mujer. Así es, al volver a reconocer. Así es. Cuando alguien en nuestro entorno pues pasa por una situación grave, cuando dijéramos le dan en alta médica, los que estamos alrededor, digo, el problema se ha terminado, vamos a retomar nuestra vida. Pero no es ese bien el caso, y en el caso de la mujer, en el tema del cáncer de mama, pues quizás, o otros tipos de cánceres, de mujer o hombre, que afectan a... Pero en este caso es algo muy significativo, pues dura más. O sea, ahí empieza, se ha curado la enfermedad, pero ahí queda otra enfermedad detrás. Un poco lo que ahora estamos hablando del COVID, ¿no? Que sí, los que lo han tenido se han curado, pero ¿qué queda ahí detrás, no? Entonces esta mujer, Marisa, pues necesita volver a reinventarse, ella como mujer, y emprende, pues necesita huir de todo y hacer un viaje que se convierte en un viaje físico, porque recorre una zona de España muy bonita, que luego yo la hice con mi señora, una vez que había escrito la novela, la hice con mi señora en coche, y eso se llaman los Pueblos Blancos de Cádiz, es una Granada, y una ruta muy bonita. Y durante esta ruta, pues ella también está haciendo un viaje interior. Claro. Hasta que, pues, supera este problema y vuelve encuentra su nuevo yo e intenta volver a recuperar, pues, una parte de su vida. Y ya luego al final ya no lo puedo contar porque además el final a quien le gusta. No spoilemos todo el libro. No, pero ¿sabes qué? Por eso lo dejé yo al último, porque es una novela. Sí, leí un pequeño resumen y me llamó la atención de las frases que utilizas tú para promocionar el libro. Regala abrazos, regala emociones para el alma. Exacto. Entonces me llamó mucho la atención, lo fui a ver, vi un poco y me pareció muy interesante, porque es verdad lo que tú dices. Para las personas que tienen problemas de salud, ahora con este problema tan grande que todo el mundo tiene, hay ciertas cosas que son difíciles. Por ejemplo, no solamente el de cáncer de mama en las mujeres, que afecta tanto a las mujeres, sino también, por ejemplo, a personas que por circunstancias de la vida han tenido que perder una extremidad, han tenido que quedarse ciegos, han tenido que reinventarse la vida. Y no quiero dejar atrás, porque me parece que a veces las mismas mujeres son muy separatistas de nuestra propia vida que compartimos con los hombres.
Cuando el hombre también tiene sus problemas de próstata y pierden su disfunción, su función, perdón, problemas de diabetes que tienen que también es un grave problema para el hombre, al hombre también se ve afectado de esa pérdida psicológicamente y se deprime mucho. O sea, todo el que ha pasado por una pérdida corporal, una parte suya que lo limita, o en este caso, perdón, que lo limita, en este caso, tanto la mujer como el hombre en sus partes, sienten que ya su persona física, su sexualidad incluida, ya no va a ser la misma, la vista que la gente tiene de cada persona, que nosotros básicamente vivimos dentro de una forma muy física que le damos mucha atención, y obviamente cuando eso ya no es igual, sufrimos mucho con el tema. Claro, y hay que encontrar esa nueva vida, o sea, encontrar el valor de esa nueva vida. Pienso que nos cuesta volver a encajar. Eso. Por nuestros propios criterios, nuestra propia crítica, nuestra propia censura a nosotros mismos. Nosotros mismos no nos aceptamos. Y cambiar algo de lo que se habla mucho en el libro, que la protagonista habla, es el cambio en la escala de valores. Exacto. Hay una cita al principio del libro, en la dedicatoria, que lo digo a todas las personas que luchan contra una enfermedad grave y en especial a las mujeres con cáncer de mama, pero hay una cita de Olivia Newton-John que dice: el cáncer cambia mi vida, doy las gracias por cada día, me ha ayudado a establecer prioridades. Entonces, lo habíamos hablado anteriormente, a veces la vida nos pasan las cosas buenas y no les damos importancia. Entonces, cuando pasas por una cosa de esta y te reinventas, la escala de valores cambia. De hecho, ese final controvertido que ha causado el final de la novela es por esto, porque lo que intenta quedar patente es que en esta reinvención de una nueva persona, la escala de valores totalmente. Nosotros también tenemos que ver eso, que su escala de valores ha cambiado, que ya no es la clásica claro. de valores. Exacto. Exactamente. Lo que en principio nos forjaron ver o hemos visto nosotros mismos, y en el momento que ocurre no tenemos la capacidad propia de reinventarnos hacia adentro, sino querer reinventarnos hacia afuera. Y cuando eso ocurre, esa reinvención no nos va sirviendo y pasamos por un proceso, a veces, muchas mujeres en este caso, muy largo, hasta que después entienden que la reinvención no es hacia afuera, es hacia adentro primero. Hacia adentro, es ese viaje interior, es el volver a encontrarse uno mismo bien consigo. En verse al espejo y decir: sigo siendo tan bella como antes, me falta una pestaña o no. Así es. Exacto. Exactamente. Y el título, La fuerza de los abrazos, pues nace un poco de que a todos nos ha pasado que cuando tienes enfrente una persona que está pasando por un momento así, a veces no encontramos las palabras o caemos en palabras huecas, cuando lo mejor que podemos hacer es no decir nada y dar un abrazo, que es la fuerza de un abrazo silencioso. Así es. Pues esta es la idea de la fuerza de los abrazos. Totalmente. Ese abrazo, como tú dices, a veces cura más que cualquier palabra o cualquier acción. En algún post de estos que pongo en las redes, lo digo, que cuando el destino nos pone a prueba, no nos queda otra que luchar. Un abrazo en silencio puede ser la mejor medicina. Es más, te ayuda, creo, a pesar del abrazo, te ayuda a respirar mejor y abrir los ojos y ver sobre el hombro, ¿ya? El camino que vas a seguir. Así, esa es la realidad. A mis novelas las quiero. La última siempre debería ser mejor, pero a esta le tengo mucho cariño porque la escribí, pues, por eso, con mucho cariño y afortunadamente
doy gracias a Dios, no es un tema que haya vivido de forma muy cercana, ¿no? Incluso estos son cosas que ha habido personas que me lo han preguntado. Y dices, parece que lo hayas vivido. No, no. A Dios gracias no lo he vivido, pero bueno. Total. Gonzalo, qué increíble conversación que estamos teniendo. Yo te invito a que les comentes a todos dónde encontrar tus libros, dónde conseguirlos, cómo te pueden ubicar, en dónde podemos dar un like, en dónde podemos hacer un comentario. Bueno, pues me encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y mis libros están todos en Amazon. Están en ebook, están en tapa blanda y ahora ya varios de ellos están en tapa dura. He tenido la suerte de ser de los afortunados que Amazon de momento les ha ofrecido hacer tapa dura y quedan muy bien, por cierto. Y bueno, en Amazon principalmente. Perfecto. Y si alguien lo quiere dedicado, pues se lo puedo enviar. Lo que ocurre es que hay que ser sinceros. En España se puede hacer, pero enviarlo, por ejemplo, a América sale carísimo porque los gastos de envío valen más que el libro. Pero en todo caso, siempre se puede hacer algo y invitemos a todos igual que te contacten y de alguna manera se puede conseguir, porque hay gente que tiene familias allá, van, vienen, lo pueden traer, etcétera, etcétera. Y la forma de conseguirlo es la que necesitamos. Es así. Totalmente. Y estaré encantado. Síguenos en las redes, en ese Instagram que estamos comunicándonos. Una de las mayores satisfacciones que he tenido ha sido que La Fuerza de los Abrazos en México ha sido número 1 en su género durante muchos días. Entonces, eso es una satisfacción impresionante. Total y absolutamente genial. Pero a mí me encantó, todavía no le he leído todo, ojo, le he leído unas partes y me encantó la historia, por eso la dejé al final, porque es una historia que a mucha gente le pasa en la vida, entonces es importante, es bonito los mensajes, es bonita la historia en sí, ¿ya? Puede hacer recapacitar a muchas personas que aún no han encontrado el camino. Es posible. Es así. Me daría por satisfecho. Total y absolutamente, y eso obviamente es un agradecimiento especial al autor por esas síntesis, esas palabras, esas historias en ese libro, porque en realidad sí, lleva un mensaje muy interesante. Síganlo a Gonzalo en su Instagram. ¿Tienes Facebook, cierto? Sí, Gonzalo Fernández en Facebook, en Twitter Gonzalo_Fer, F-E-R-N, en Instagram Gfernanfez, en lugar de Fernández es Fez, porque el Fernández estaba ocupado. Claro, pero genial. Vayan a leer su obra, vayan a seguirlo, pónganle like, consuman las letras, que eso es lo importante y lo bonito. A veces encontramos maravillas que no nos damos cuenta. Ahora con estas redes tenemos la oportunidad de conocer escritores, de ver su obra maravillosa y podernos nutrir un poquito más en este lindo arte que es el idioma y la literatura. Yo estoy de acuerdo contigo y invito a todos a conocer a este mundo de los escritores independientes, porque yo, que soy un gran lector, también me he llevado muchas sorpresas y, bueno, tampoco en el mundo editorial todo lo que se publica son obras de arte, ¿eh? Así es, hay de todo. Exactamente. Pero en el mundo independiente pues están encontrando obras muy interesantes y, bueno, y muchos escritores, como por ejemplo yo, es que ni nos planteamos el tema de editorial porque nos claro, pero claro, para ser escritor tienes que tener lectores, y no puedes escribir mucho, pero no tienes lectores no eres... Queda en letra muerta, como digo yo. Y otra cosa es que lo que más nos gusta a los escritores es recibir los comentarios, sean positivos o negativos, de los lectores. Si son negativos razonados, de eso aprendemos. Así es. Gonzalo,
gratísimo tenerte con nosotros en este espacio. Te agradezco infinito. Yo quiero darte las gracias porque ha sido un auténtico placer, ha sido un rato muy agradable, una conversación muy agradable y muchísimas gracias. Tienes aquí un portal cuando tú quieras, estamos disponibles para seguir esa obra tan bonita que estás haciendo y lo próximo que vayas a seguir haciendo. ¿Te parece? Muchas gracias, Lidia. Gracias a ti. Un besito para Barcelona, como dicen allá, unos cuantos bicos. Y buenas tardes para todo América. Así es. Para todos los que han venido, se les agradece infinito siempre estar atentos a nuestras charlas, a nuestras conversaciones. Próximamente ya tendremos vinito, un cafecito por ahí para compartir, ojalá Dios permita, y vamos a ir subiendo de nivel y siguiendo adelante. A la noche los espero, tenemos otra entrevista con un director de videos, de arte, de música y de diferentes tipos de filmaciones. Un cambio radical a todo lo que estamos haciendo en algún momento. Un besito, Gonzalo. Gracias a todos por estar. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.